Hola amigo, quiero hablarte del coche Volkswagen Golf 7. Volkswagen Golf, ¿qué motores se instalaron? La gama de motores del Golf de séptima generación es amplia, aunque no todos se utilizaron en la misma época. Si las versiones del coche se dividieran únicamente por tipo de combustible y potencia, se crearon un total de 33 variantes del Golf. Pero un paso a la vez. La lista de motores de gasolina solo incluye unidades TSI con una capacidad de 1 a 2 litros. Inicialmente la variante más pequeña era el 1,2 TSI. Este motor fue retirado de la oferta en 2017 y reemplazado por una unidad 1,0 TSI más pequeña ofrecida a partir de 2015. Las transmisiones indirectas son 1,4 TSI hasta 2018 y 1,5 TSI a partir de 2017. La unidad estándar más potente fue el 1,8 TSI ofrecido en 2014 a 2018. Los únicos modelos superiores eran los deportivos, basados en el motor 2,0 TSI, que generaba potencias de 220 a 310 CV. La versión GTI se ofreció en 5 versiones con una unidad de 310 CV en la parte superior para la variante limitada Club Sport S. La versión superior R se ofreció en 2 versiones de potencia, 300 y 310 CV. También cabe mencionar la variante absolutamente única R360S con un motor de 360 CV. Solo se produjeron 220 unidades para el mercado suizo. En mi opinión, la variante deportiva más interesante del Golf es la versión TCR, que se ofrece brevemente pero de forma ilimitada, en referencia al mundo de las carreras y a la serie de victorias en el campeonato TCR. Pero esa es solo mi opinión personal. La gama diésel se compone de 2 motores, disponibles en numerosas variantes de potencia. El básico es el 1,6 TDI con potencias de 90 a 115 CV. El 2,0 TDI más grande desarrollaba 150 o 184 CV. Curiosamente, la variante más potente se ofrecía únicamente para el Golf GTD, equivalente diésel del GTI, y el All Track, una camioneta todoterreno con tracción a las 4 ruedas. Y aquí hay otro dato interesante, porque el All Track estaba disponible con transmisión manual o automática, pero en otras versiones diésel la tracción a las 4 ruedas solo se combinaba con una transmisión manual. El All Track y el GTD utilizan la caja de cambios DSG que también se utiliza en la variante R. Los Golf electrificados incluyen GTE con propulsión híbrida enchufable basada en el motor 1,4 TSI y el e-Golf totalmente eléctrico. El primero desarrolla una potencia de sistema de 204 CV y ofrece unas prestaciones comparables a las del Golf GTI más débil. Además, se trató como una versión deportiva más que ecológica. Sin embargo, el coche eléctrico tiene un propulsor que genera solo 115 o 136 CV, según el año. Una batería de 24,2 kWh completamente cargada le permite recorrer aproximadamente 150 a 160 km. Mientras que en el caso de los Golf V&V la elección del motor no fue fácil y entrañó cierto riesgo. En el Golf 7 el único grupo arriesgado es el motor de gasolina 1,8 TSI, que puede consumir aceite. Todos los demás se mejoran y funcionan bien. Los motores de gasolina más pequeños pertenecen a la familia EA211 y no hay grandes objeciones al respecto. Incluso el 1,4 TSI con desactivación de cilindros durante la marcha tiene hasta el momento buenas críticas. La excepción es el último 1,5 TSI, que es un diseño relacionado con el 1,4 TSI, pero mucho más complicado y exigente en cuanto al proceso de combustión y creación de la mezcla. Además, cuenta con un turbocompresor de geometría variable y un filtro GPF. Sucede que el motor tiene fugas, además hace ruido y vibra. Pero por ahora son casos individuales, pero no se puede decir que sea un mal motor. A pesar de todo, recomendaría sin duda un coche antiguo con un 1,4 TSI, si te importa el consumo, uno diésel. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos usuarios es que la versión de 140 o 150 caballos del 1,4 TSI de gasolina ofrece muy buenas prestaciones y, con un poco de ganas, consume poco más que el 2,0 TDI diésel. La aceleración a 100 km/h tarda poco más de 8 segundos.
Una versión algo más sencilla y dinámica es la versión de 125 caballos, que parece ser la mejor opción. También vale la pena optar por el motor 1,2 TSI más pequeño si no te importa el rendimiento. Incluso la unidad básica de 85 CV ofrece valores de aceleración decentes. No debes preocuparte por la caja de cambios de 5 velocidades, porque tiene una transmisión diferente a la de 6 velocidades de los motores más potentes. No hay problema de ruido excesivo a velocidades más altas. Las versiones más potentes del 1,2 TSI estaban equipadas con una caja de cambios de 6 velocidades. El motor 1,0 TSI, de 3 cilindros y potencia comparable al 1,2 TSI, pero con mayor par máximo, es una elección bastante controvertida. Es fácil imaginar que está más cargado y que el filtro GPF supone una carga adicional. Por el momento, pocas personas se quejan de este diseño, pero yo recomendaría el más probado 1,2 TSI. En cuanto a los motores diésel, la elección es sencilla porque tanto el 1,6 TDI más pequeño como el 2,0 TDI más grande son diseños muy refinados, duraderos y de mantenimiento económico en comparación con unidades de la competencia de otros fabricantes. La elección es una cuestión de decidir si queremos un coche más eficiente en el consumo de combustible pero más lento o viceversa. Para ahorrar dinero, Volkswagen ha preparado versiones especiales del Golf marcadas como Blue Motion. Más sobre eso en un momento. Cabe destacar especialmente la variante técnicamente avanzada 2,0 TDI con una potencia de 184 CV, que estaba disponible en las versiones GTD y All Track. Se trata de un propulsor muy dinámico pero al mismo tiempo económico, que acelera el coche hasta los 100 km por hora en menos de 8 segundos. Los clientes podían elegir entre transmisiones manuales y automáticas DSG. Este último en variantes de 6 y 7 velocidades. Las cajas de cambios manuales eran generalmente de 6 velocidades, mientras que los motores de gasolina más débiles y el 1,6 TDI estaban equipados con 5 velocidades. Las cajas de cambios automáticas DSG no son mucho menos duraderas que las manuales, pero sus posibles reparaciones o incluso regeneraciones no son tan caras como las de la competencia. Los mecánicos los conocen muy bien, así que no hay que tener miedo. Las marchas de 6 velocidades se consideran más duraderas. Las automáticas se combinaron con la mayoría de los motores. Entre los motores de gasolina, solo el 10 TSI más débil, 85 CV, no podía funcionar con transmisión manual. La situación entre los motores diésel es satisfactoria. Solo el 1,6 TDI de 90 caballos de fuerza no estaba combinado con transmisión automática. La tracción total era opcional en muchas versiones del Golf, pero solo con el motor diésel y el deportivo R4 Motion no estaba disponible solo en los 1,6 TDI de 90 y 115 CV. A su vez, estaba prácticamente ausente en los coches de gasolina, salvo en la versión 1,8 TSI All Track. Es difícil decir de manera inequívoca acerca de los propulsores electrificados. En general, la versión e-Golf se considera buena, aunque un descuido en el cambio de aceite de la transmisión suele acabar en su avería con un kilometraje relativamente bajo. La versión híbrida es menos común y se basa en un muy buen motor. Potencialmente podría ser una buena elección. En mi opinión, el motor óptimo para el Golf 7 es el 1,4 TSI de gasolina, que combina perfectamente costes de funcionamiento, aprox. 6 a 7L, 100 km, con dinamismo. En realidad, independientemente de la potencia, aunque yo personalmente elegiría la variante de 125 caballos. Por su parte, el Golf más económico a largo plazo es la configuración de motor 1,2 TSI con cambio manual. Los costes de reparación más bajos, un consumo de combustible muy bajo, alrededor de 6L, 100 km, y la ausencia de volante bimasa. Esta es la única variante de este tipo. Para el DSG ya está disponible un volante bimasa. También está disponible en el motor 1,0 TSI. Si te decides por un diésel, deberás centrarte más en el coche en general que en una variante concreta. 1,6 y 2,0 TDI son diseños relacionados.
Mis favoritos son el supereconómico 1,6 TDI con 90 o 110 CV y el casi deportivo 2,0 TDI con 184 CV. Todo lo que hay en el medio es un compromiso. Particularmente digna de mención es la variante GTD, de excelente apariencia y conducción, aunque considero que el Golf All Track es una de las mejores camionetas todoterreno de la historia. Con esta unidad se puede esperar un consumo de combustible de unos 6,5 L, 100 km en conducción dinámica. Las cajas de cambios, manuales y automáticas, tienen una durabilidad similar. Aquí hay un dato interesante, porque los manuales utilizados en el Golf 7 no son particularmente buenos, pero no tienen problemas tan grandes como con la transmisión M32 de Opel. Conviene recordar cambiar el aceite periódicamente en ambos tipos. Sin embargo, las transmisiones manuales son más económicas de operar. Fallas típicas. Las críticas sobre el coche son muy buenas y no hay muchos motivos de frustración. Generalmente las averías son casos individuales, pero también existen problemas típicos del modelo. Uno de los problemas es la fuga de agua en el interior. Entra por la puerta cerca del altavoz. Además, los usuarios se quejan de la pintura débil y de los elementos decorativos que no resisten el paso del tiempo. Empañar los faros es casi una norma en muchos coches. El aire acondicionado es bastante poco fiable, pero esto también se aplica a casos individuales. En cierto lote de automóviles, los muñones de dirección eran inestables. Los problemas más comunes ocurren con el motor 1,5 TSI, como mencioné anteriormente, vibra, lo que resulta en tirones al arrancar. En este caso, no se aplica a todos los motores, por lo que las opiniones de los usuarios están divididas. Sin embargo, esta es la construcción de la que más quejas se hacen. En los motores 1,2 y 1,4 TSI se debe sustituir el accionamiento de distribución en su conjunto, incluidos todos los elementos cooperantes, ya que pueden producirse averías. Además, el motor 1,4 TSI tiende a quemar aceite durante una conducción muy dinámica, por lo que merece la pena vigilar su estado. Otro problema es el sistema eléctrico inestable del 1,6 TDI, que a veces se cala o no se puede arrancar. La bomba de refrigerante se daña con bastante frecuencia. Una situación similar ocurre con el 1,8 TSI, que a su vez sufre de un excesivo apetito por el petróleo. Un problema bastante típico en todos los motores diésel es el filtro DPF obstruido. Además, se conocen casos de daños en la junta de culata del 2,0 TDI. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.